Muy buenas tardes, mis queridos hermanos y hermanas, en este domingo, Dominus, Día del Señor, Día consagrado al Señor. Eso significa domingo del latín, Dominus, Día consagrado al Señor, Dominus, Señor. Y apartamos de esa vida, de ese regalo que Dios nos hace, un momentito en ese amor de Dios, pero sabiendo que cuando damos en el amor de Dios, no es el momento, sino la gracia. Porque para Dios, como lo dice el salmista, un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Y en el inglés al domingo se le dice Sunday, que significa día del sol. Pero ese día del sol no es el Dios sol, es Jesucristo, el sol naciente. Y nos lo dice ese Benedictus, que es el cántico de Zacarías, el padre de Juan el Bautista, cuando recibe ese regalo de la misericordia de Dios a través de ese hijo. Porque Zacarías ya anciano, Isabel, la prima de María, la madre de Jesús, ya anciana y estéril, y recibe ese regalo, que también es un regalo para nosotros. Porque ese Juan el Bautista es que va anunciando delante la presencia de nuestro Señor, pero él mismo reconoce que aunque va delante, está detrás, porque el primero es Dios. El primero es Dios y Jesucristo es Dios hombre. Así que vamos a discernir sobre la segunda lectura del día de hoy, de Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículos del 9 al 13. Me manifiesta mucho el sentir de Dios en mi vida con ustedes. Y antes de entrar en la lectura, que lo vamos a hacer todo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, referente a ese sol naciente que nos habla del Benedictus, que es ese cántico de Zacarías, el papá de Juan el Bautista, nos dice en Lucas 1, 76 al 79, y tu niño, referente a Juan el Bautista, será llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para prepararle sus caminos, para decir a su pueblo lo que será su salvación, pues van a recibir el perdón de sus pecados, obra de la misericordia de nuestro Dios, cuando venga de lo alto para visitarnos cual sol naciente, iluminando a los que viven en tinieblas, sentado en la sombra de la muerte. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Por eso escuchamos del domingo en inglés, Sunday, porque nos habla del día del sol. Pero tenemos que entender nosotros los católicos cristianos que no es que nos está hablando del Dios sol, sino de Jesucristo, ese sol naciente que viene a iluminarnos a los que viven en tinieblas y están sentados en la sombra de la muerte. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Miren, hermano y hermana, Jesús dice en una alabanza que hace a Dios Padre, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículo 25, dice la palabra, el mismo Señor, levantando la mirada al cielo, dice: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque tú manifiestas tus cosas a los humildes y sencillos y se la oculta a los sabios y entendidos. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. Y así tenemos que venir a los pies del Maestro, a los pies de nuestro Señor, humilde, sencillo. Hay muchas situaciones, hay mucho pensamiento, pero ustedes saben que a la luz de la palabra todo queda al descubierto, y nos da ese discernimiento para rebatir, para corregir, para edificar en el bien, para poder separar el bien del mal y el mal del bien. Entonces demos gracias al Señor. Y le decía a ustedes, hermano y hermana, que me identifico con el propósito de Dios y esta palabra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo de 9 al 13. Escuchemos con el oído del alma y nos vamos a dar cuenta por qué acabo de decir que me identifico mucho en ese propósito del amor de Dios, que es el rinconcito de bendiciones, un gimnasio espiritual donde Él nos ha llamado a vivir en su gracia y en su amor. Primera de Tesalonicenses, primera carta de Pablo a los tesalonicenses, a nosotros hoy, en el capítulo 2, versículo de 9 al 13. Recuerden, hermanos, nuestro trabajo y fatiga, mientras les predicamos el Evangelio de Dios. Trabajamos noche y día para no ser una carga para ninguno.
Ustedes son testigos, y Dios también, que nuestra conducta con ustedes los creyentes fue irreprochable, buena y correcta. A cada uno los seguimos como un padre a su hijo. Los animábamos y los urgíamos a que llevasen una vida digna de Dios, que lo ha llamado a su propio reino y gloria. De ahí que no cesamos de dar gracias a Dios, porque al recibir de nosotros las enseñanzas de Dios, la aceptaron, no como enseñanza de hombre, sino como la palabra de Dios, porque eso es realmente, y como tal actúen ustedes los creyentes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Recuerden, hermanos, y cuando nos habla de recordar en la palabra de Dios, en la etimología de la palabra recordar, de la divinidad de la teología, no es algo que viene a la mente, como algo que viene a la mente, un recuerdo y ya. No, no, no. Recordar viene del latín recordari, recordi, re de nuevo, cordi, corazón. Esa gracia de Dios se actualiza de nuevo en nuestro corazón. Entonces, recuerden, hermanos, nuestro trabajo sin fatiga. Por eso mi insistencia muchas veces en cuando se enciende esa plataforma de Facebook, en el Rinconcito de Bendiciones, un gimnasio espiritual, o en YouTube, en el canal Juan la Antigua, Rinconcito de Bendiciones, dice: mientras le predicábamos el Evangelio de Dios, trabajábamos noche y día para no ser una carga para ninguno. Ustedes son testigos, y Dios también, de que nuestra conducta con ustedes los creyentes fue irreprochable, buena y correcta. A cada uno, oiga bien, hermano, ¿a dónde llega el amor de Dios? No es que yo sea papá de ustedes, ni ustedes míos tampoco, porque yo aprendo también. Ustedes son un testimonio de fe para mi vida. Dice en el versículo 11 del capítulo 2 de la primera carta de Pablo a los tesalonicenses: a cada uno lo seguíamos como un padre a su hijo. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios. Uno ve ese hermano con esa ternura. Uno ve ese hermano con ese amor. Y de ahí viene la entrega, hermano. De ahí viene el fruto de que de que la gracia de Dios nos visite y nos conectamos en esa gracia de Dios. Y sigue diciendo: los animábamos y los urgíamos a que llevasen una vida digna de Dios. Ese es el Rinconcito de Bendiciones, un gimnasio espiritual. A eso es que Dios nos ha llamado y nos ha invitado. No a ustedes, solamente a mí. Pero a través de este frágil indigno instrumento, dice la palabra, los animábamos y los urgíamos a que llevasen una vida digna de Dios, que los ha llamado a su propio reino y gloria. Por eso yo doy gracias a Dios por ustedes, hermano, por la vida de cada uno de ustedes. Y lo hago con un corazón sincero. Y digo sincero porque hay una sinceridad en ese comunicar el mensaje de la palabra que brota del amor de Dios. No, solamente Él, como le digo, Él enciende esa llama, esa chispa, ese fuego de su amor. Entonces nos invita a todos. Así que mi hermano y mi hermana, aprovechemos la hora. Aprovechemos el respirar, el aliento que Dios nos da para vivir en esa fraternidad, en ese amor, y entender cada uno de nosotros que es el mismo Dios que nos llama, es el mismo Dios que nos acoge. Y miren, ¿para qué? Para llamarnos a su propio reino y su gloria. Sí, eso no cabe en la mente humana. Ese Dios todopoderoso, creador del cielo, de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, todos los días, en cada aliento, nos da esa oportunidad, nos da esa llamada, nos da ese toque con su gracia. Y es lo que decimos: los animábamos y los urgíamos a que llevasen una vida digna de Dios, que los ha llamado a su propio reino y gloria. Dice: de ahí que no cesamos de dar gracias a Dios. Mi alma no cesa. Así se puso ese título de compartir. Mi alma no cesa de dar gracias a Dios por ustedes. Mi alma no se cansa, no cesa de dar gracias a Dios por cada uno de ustedes, hermano. Y lo dice la palabra: de ahí que no cesamos de dar gracias a Dios, porque al recibir de nosotros las enseñanzas de Dios, la aceptaron, no como palabra de hombre, no como palabra de Juan, sino como palabra de Dios, como palabra de Dios, porque eso es realmente, y como tal actúa en ustedes los creyentes. Es palabra de Dios. Y de esa manera actúa la gracia, la palabra de Dios en ustedes, en nosotros, en cada uno de nosotros.
Demos gracias al Señor porque Él es bueno, porque su amor perdura para siempre. Demos gracias al Señor de señores porque es eterna su misericordia. Te invito a que oremos juntos y que me permita al mismo tiempo orar por ti. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor dice que esas son las señales. Impondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Y expulsarán demonios en mi nombre. Esa es la señal de lo que buscamos servir a Dios. Que es un decir que le servimos a Dios, pero en realidad no le servimos a Él. Es el llamado de Él y Él nos da la gracia para ese llamado. Padre Santo, te presento ese hijo, esa hija tuya, que en este momento tú la apartaste del bullicio, de pronto del afán, del obrar en lo físico, en lo material, en este día, en esta hora, y la ha llamado a tu presencia. Te pido en el nombre de Jesús, amado Dios, que en su corazón él y ella sientan el gozo de tu amor, la luz de tu gloria, y que en el cansancio de la vida, tanto físico como espiritual, en los agobios de la vida, tanto físico como espiritual, en las necesidades de la vida, tanto en lo físico como en lo espiritual, reconozcamos, Señor, que de ti nos viene la vida, de ti nos viene la salvación, y que de ti, Señor, recibimos todo lo bueno, divino y santo. Que tú eres un Dios eterno, que no te cansa ni te fatiga, y tu inteligencia no tiene límites, y que eres nuestro Padre todopoderoso, y que obra en toda nuestra vida. Te doy gracias por Él y por ella, amado Dios. Inunda su casa, su hogar, su familia, su vida, de toda tu gracia, de todo tu amor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios te bendiga, hermano y hermana. Tu hermano en Cristo, Juan Antigua, de Rinconcito de Bendiciones, un gimnasio espiritual. Siempre en la inspiración del amor de Dios por y para cada uno de nosotros.